que ellos mismos no le buscan estrategia de identificación ni nada, sino que básicamente toman una serie de variables y precisamente lo que hacen ellos, bueno, en línea con lo que estaban mencionando recién, bueno, ellos, lo que pasa es que ellos lo hacen a nivel país, entonces ellos toman el PIB, ¿okay? Y toman, digamos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso de tax moral? La clase pasada, bueno, arman un índice, digamos, con indicadores gubernamentales. Entonces, bueno, hacen lo que se llama componentes principales. ¿Cómo le puedo explicar componentes principales? Componentes principales peculiar. Básicamente lo que hace componentes principales es que toma una serie de variables, como en este caso political stability, rule of law, political corruption, o sea, varios indicadores. Y lo que hace todo es tratar de agrupar todo eso y lo mete en un solo número. Eso es básicamente lo que hace. Eso es componentes principales. Y básicamente es uno de los tantos métodos para armar índices. Entonces, básicamente lo arman de forma tal que a valores más altos les queda más tax moral. ¿Okay? Después tienen acá un índice que también lo vamos a estudiar un poco más adelante, solamente lo incluyo acá, el paper. Es una legislación de protección de empleo. ¿Okay? También es por componentes principales, la duda es Principal Component Analysis, por las dudas, que también vuelven a tomar otras cosas legales de los diferentes países, acá están todas las fuentes, y en base a eso arman un índice de protección, digamos, al trabajo. Y esta también otra forma, hablando del índice de Kaiser, es otra forma a nivel país que se usa bastante. A nivel departamento, por ejemplo, también. Así como uno lo puede dividir, por ejemplo, el salario mínimo en el salario promedio o el salario mediano, a nivel país lo que elige mucha gente es como parte del valor agregado por trabajador. Eso lo hemos visto en la otra clase. Ya lo hemos visto, otra clase, lo voy a volver a mencionar. Por si ya se olvidaron, porque yo sé que no creo que esté llevando la clase tan al día. Eso sí lo habíamos visto. ¿Sí? Entonces habíamos hablado de que es una cosa que está interesante y el otro día yo lo puse, lo calculé yo más actualizado y me parece una buena medida. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos PIB? Acá. Teníamos PIB y habíamos dicho que lo que se puede hacer era dividir PIB en, bueno, número de trabajadores o hora de trabajo, lo que uno quiera. Eso es a gusto. Ya hemos dicho que esto es como un indicador de productividad. O también se puede interpretar como valor agregado por trabajador. ¿Ok? Supongan que eso lo pongamos Y minúscula L. Lo que está haciendo esta gente es tomar el salario mínimo de cada lugar, de cada país, del país I o J, como lo quieran poner, sobre la productividad, valor agregado por trabajador en el país I. Eso es lo que están haciendo. O sea, esa es otra medida bastante usada, como para ver qué tan alto es el salario mínimo respecto de lo que produce por trabajador la economía. ¿Okay? De nuevo, se puede hacer con diferentes medidas. Esto podría ser a nivel a sector económico, por departamento, siempre que ustedes puedan calcular el PIB, ¿okay? A ese nivel. Esa es la parte que es difícil. ¿Okay? Por ejemplo, pueden calcular el PIB, por ejemplo, de un sector I en el departamento J y el número de trabajadores en ese departamento I en el sector J y así te calculan. ¿Okay? Y fijarse, para ese sector, para ese departamento, qué tan importante es el salario mínimo respecto del valor por trabajador. ¿Okay? O, como le digo, esta es una medida que se le hace mucho seguimiento, que es la productividad laboral. La productividad laboral. O sea, básicamente, qué tan, ¿cómo decirlo? ¿Qué tan alto es el salario mínimo respecto a la productividad laboral por trabajador? Eso es lo interesante. O por hora trabajada. Depende de cómo lo midan. Entonces ellos están haciendo eso. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo están poniendo ahí? Y fíjense que acá, bueno, o sea, en eso yo creo que meten la pata feo. No ponen aquí la informalidad, porque básicamente van a usar la informalidad como variable dependiente. Eso me parece grave.
Pero básicamente lo que están haciendo es querer ver de todos estos estimados, de todas estas estimaciones, ¿okay? De todas estas variables, qué está correlacionado al menos, correlation analysis, por eso ellos están siendo muy claros, qué está correlacionado al menos con la informalidad respecto de todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, esto que les acabo de mencionar yo, típicamente cuando uno va a hacer gráficos de esto, después les voy a mostrar un gráfico que yo hice hace poco, básicamente lo que a uno le da es que si uno ve tasa de informalidad como porcentaje, y acá ponen salario mínimo sobre valor agregado por trabajador, o que yo, YL, si lo quieren poner así, básicamente les da así. Y esto ya suban que acá está el 100%. O sea, básicamente que a medida que los países se ponen muy a subir tanto el mínimo, digamos, por encima de lo que les da la economía, la tasa de informalidad se va al 100%. ¿Okay? Entre tantas otras variables que pueden estudiarse. Eso es lo que hacen en este libro. Entonces ellos estudian otros factores además de este. Pero hay pura correlación, nada más. ¿Okay? Entonces ellos no se meten a hacer mucha identificación, sino que hablan solamente de correlación. Entonces sacan cosas que son un poco lógicas. Por ejemplo, variable dependiente, el porcentaje de trabajadores trabajando en la informalidad. Sencillo. Entonces sacan, por ejemplo, PIB. Y creo que PIB está en logs o no. Of course, está en logs. No dice Gross Domestic Product. Pero básicamente cada positivo. No vamos a olvidar por un segundo de la unidad de medida, porque además yo creo que también en eso meten la pata, no explican muy bien las unidades de medida de las variables. Entonces ahí uno se da cuenta a veces en estos libritos como que no son tan en el detalle como deberían ser, ¿verdad? Pero le da cosas lógicas. Por ejemplo, los lugares que tienen un nivel de PIB más alto, la informalidad es más baja. Algo un poco lógico. Lo que empiezan a hacer es después agregándole otras variables. Y fíjense que en eso, si está bien organizado, cualquier economista organizaría el análisis. Uno empieza con una regresión simple, eso es lo que yo les enseño en la econometría básica. Uno empieza con la simple, después uno lo va complicando. Pero uno simple empieza por la simple. Si en la simple no encuentra nada, es difícil encontrar las cosas más complicadas. Entonces uno empieza con fácil y después se complica. Entonces fíjense, habiendo controlado eso, por ejemplo, ponen tax moral y les dice, a medida que la tax moral es más alto, la gente trabajando en la informalidad baja. ¿Ok? Vaya, no sé cómo está el modelo índice. Esa fue la pregunta, vamos a hablar de eso. Después les da también que cuando hay rigideces laborales, da al revés, da más alto. O sea que cuanto más rígido se vuelve el mercado laboral, más alta es la informalidad. ¿Okay? Eso ya le está dando ciertos mensajes, para que al último tienen la regresión con todos los controles. Pero básicamente el análisis de esto es pura correlación. No está diciendo nada causal, pero ya los patrones son interesantes. ¿Okay? Como que correlación no es causalidad. Pero, es muy difícil que no haya nada, que haya algo y haya cero correlación. Eso es lo que le digo simplemente. Después tenemos salario mínimo sobre productividad. También, fíjense, está positivo. Y fíjense, en todos los casos súper significativo. Porque el número de observaciones ayuda. ¿Okay? Y creo que en este caso les bajo un montón las observaciones. No sé por qué les bajo un montón, pero un montón. Y no le explican. Esto está mal. Por eso, fíjense que eso sí es buena práctica, es poner el número de observaciones, ¿no? Okay. En mi opinión es mala práctica es poner la constante. A nadie le importa esto. O sea, entonces no sé para qué lo ponen. Están perdiendo espacio. A nadie le importa la constante. Después al último ponen esto. ¿Qué era esta cosa? Payroll. Esto es los impuestos a la nómina por valor agregado por trabajador. Básicamente, qué tan importantes son los impuestos de la nómina sobre la economía. Y en este caso sí le da 0. Y le da algo acá, pero básicamente eso es 0. ¿Okay? Yo creo que acá a ellos les tocaría trabajar un poquito más, honestamente. Porque le da 2 estrellas, pero le ponen 0 acá. Es como que pusieron los paquetes de replicación, pero no es el mejor. Porque acá abajo ellos dicen, usted si quiere replicar esto, vaya a tal parte, pero uno quiere replicar la tabla y uno no le queda. Después le llegan a la regresión múltiple, que fíjense que es interesante, que es la que menos observaciones tiene. Entonces yo creo que por eso se va un poco a poco agregando cada variable, porque debe ser que tiene mucho missing de ciertas variables. Eso es lo que les debe pasar. Entonces van haciéndolo esto con cuidado.
Entonces, acá es básicamente la regresión múltiple la que tienen observaciones para todos los países. Y da cosas precisamente que van en línea con lo que dice el libro. Cuando usted tiene un PIB más alto, la informalidad es más baja. Si usted tiene una taxa moral alta, la informalidad más baja. Si tiene un mercado rígido, su informalidad va a ser más alta. Si el salario mínimo usted lo sube demasiado por arriba de su productividad, la informalidad va a ser muy alta. Acá les da una nada, ¿ok? Pero básicamente esto es como para terminar de sustentar el hecho de que lo que más o menos indica la intuición a veces, los datos más o menos le indican la dirección esa, ¿ok? Lo que decía recién, papá, que hacer este tipo de análisis a nivel país, por ejemplo, en el caso de Colombia, es complejo. Porque acá lo que están explotando, de vuelta, volvemos a regresiones, la heterogeneidad a través del tiempo, porque acá tienen varios años, y además entre países. Entonces, eso ayuda. Eso ayuda. En cambio, cuando ustedes quieren analizar un país, es más complicado, porque necesitan tener mucho dato a través del tiempo de ese mismo país, o agregar algún nivel. Entonces hay que pensar ese tipo de cosas, ¿ok? Si no, no sacan nada. Entonces, esta tablita, con todos sus defectos, me pareció interesante. Después ellos ponen esto, o sea, porque estos son correlaciones marginales. Entonces, básicamente, esto es la gráfica de estas regresiones. O sea, yo no sé, ponen primero esto y después las regresiones, me parece que no es la mejor idea. Normalmente uno tendría que poner una correlación simple acá y mostrarla a la gente. Entonces, este es el PIB per cápita, lo que le dice lo primero. Pero no, esta línea está indicando que los lugares con más PIB per cápita tienen informalidad más baja, que, de nuevo, que la tax moral, armado como un índice, este es el índice que ellos arman. A medida que este índice va subiendo, la informalidad va bajando, ya tienen muchos puntos. Después también la protección laboral, lo que pasa es que, por ejemplo, es interesante ver este gráfico, por eso creo que también hacen las dos cosas. Vaya que es estadísticamente significativo, sí se ve que la nube de punto es gigante alrededor de la línea. Eso le está diciendo que sí, es cierto, digamos que en promedio, si hay más protección laboral, hay más informalidad, pero la pendiente no es que sea ni que los puntos estén súper pegados a la línea, entonces, ojo. Y esto es también el salario mínimo, ¿ok? Entonces, me parece interesante que le dé hasta 50. Yo, en los datos que yo tengo, me parece menos 50-50, deben ser los deltas, nada más. Porque por lo menos a mí no me da eso. O sea, a mí me da un nivel, me da otra cosa. Cada cosa lo voy a mostrar más adelante. Pero eso es básicamente motivando esa regresión que está acá. ¿Okay? Y estos son los impuestos a la norma. Pero obviamente también les da, para que la presentación de la tabla no es la mejor, les da que evidentemente a tasas de impuesto a la nómina muy altas respecto a la productividad de la economía, le da que la informalidad es más alta. Entonces, y acá está, y en todos los casos le da estadísticamente significativo. Eso es lo más interesante. Entonces, incluso contornando por todos esos factores, habría que hacer más cosas, honestamente. Pero, como material, porque como le digo, siempre hay temas, uno podría tomar los mismos datos, recopilar estos datos y tratar de ver qué le da a uno. Eso estaría bueno. ¿Okay? Un trabajo de replicación y tratando de agregar valor agregado al análisis. O sea, interesante. Interesante. Ahora bien, gran pregunta, porque este tipo de análisis están buenos, y los economistas los hacemos muy seguido, pero una de las críticas que nos hacen muchas veces los economistas, ok, usted ha encontrado que la taxa moral, si es alta, la informalidad es más baja. Bueno, pero gran pregunta, ¿cómo hacemos para aumentar la moralidad tributaria? Esa es la pregunta que se le queda en el coco. Bueno, esta gente se puso en el trabajo de pensar qué podía hacer. Entonces, básicamente dice, mire, trate usted, por ejemplo, o sea, esto básicamente trata de mejorar, esto está bueno en ese sentido, por eso lo estoy poniendo acá. Mucho de esto se trata de hacer que el Estado funcione un poco mejor. ¿Okay? Otras sugerencias van en ese sentido. Entonces, por ejemplo, dice, trata de que los funcionarios que recaudan impuestos traten a los contribuyentes con confianza, porque básicamente la tradición en Latinoamérica es que el fisco es algo así como que está buscando al contribuyente y casi que acusarlo de evasor por defecto, digamos. O sea, entonces, obviamente,
como una mutua desconfianza, digamos. El fisco desconfía del ciudadano, el ciudadano desconfía del fisco. O sea, entonces dice, si usted quiere mejorar eso, es mejor que trate de trabajar sobre la confianza mutua. ¿Okay? Entonces, es mucho mayor la tasa moral, por ejemplo, también cuando los ciudadanos tienen actitudes positivas en la autoridad y el sistema tributario. ¿Okay? Por ejemplo, la sugerencia que hace mucha gente sobre diagnosticado es simplificar los códigos tributarios para que sean un poco más transparentes. Muchas veces son tan enredados que la gente dice, seguramente por algún lado me van a terminar sacando las plumas. Me van a terminar desplumando. Y obviamente también, cuando hay un tema de servicio, de calidad, ¿okay? Cuando es fácil. Yo siempre le digo a todo el mundo, tienen que hacer que esto sea fácil, que el pago de impuestos de la gente sea fácil. Que la gente le molesta pagar impuestos, pero le resulta más molesto cuando encima pagar impuestos es molesto y es enredado. Y hay 8.000 deducciones. Bueno, de eso viven los contadores también. Pero cuanto más fácil, mejor. A la gente le parece más transparente, se lo hace fácil, y listo. Uno no tiene que llenar una pila de papeles. Entonces, todas estas sugerencias van en torno a hágale la vida fácil a la gente. ¿Okay? La gente va a pagar. ¿Okay? Entonces van apuntando hacia ese lado. Obviamente, entonces, la clave es tener una administración tributaria justa, informativa, servicial. Eso como trivialidades, pero no son tan trivialidades, especialmente en la región. ¿Ok? Donde básicamente traten bien a la gente. ¿Okay? Si tratan bien a la gente, todo funciona bien. Y obviamente la clave de todo esto, y está en el núcleo de toda esta discusión, pasa que no es fácil de resolver, es el tema de eliminar la corrupción. O sea, tiene que haber para que cómo eliminar la corrupción es difícil, pero es clave, digamos, para resolver esto, digamos. Si ustedes creen que pueden hacer la vida toda fácil a la gente, pero si la gente sí cree que el fisco se va a robar la plata, ahí es muy difícil hacer que la gente colabore. Entonces hay que combatir de raíz la corrupción, si no ustedes no resuelven el problema. No resuelven el problema. Entonces, este librito sugiere algunos principios y algunas sugerencias más concretas. Entonces tiene algunos principios como una guía general, o sea, de cómo podría reducirse la informalidad en la región. Entonces tiene diferentes sugerencias. Son sugerencias de vuelta normativas, no las digo yo, no me digan que yo estoy en una campaña ni nada. Estoy reflejando lo que dice el libro del Banco Mundial, ¿ok? Vamos a decir que estoy ahí. Entonces, lo primero que dice es, mire, usted tiene, número 1, dice, básicamente la única forma de que la gente salga de la pobreza y la desigualdad es si hay más empleo y hay mayor productividad. Es la única forma, esa tiene que ser la guía. Si usted, no importa su decisión de política, si su política va en contra de alguna de estas dos cosas, no va a resolver estos dos problemas. Esa es la primera gran guía. ¿Okay? Entonces hay que atacar eso. ¿Okay? Y dice, bueno, hay que buscar para que haya más empleo y haya más productividad. En general siempre está el tema de hacer que los mercados sean competitivos. Ya lo hemos visto, pero esto también lo está diciendo el Banco Mundial. Eso no es un invento de uno. ¿Okay? El tema de lograr que los mercados sean competitivos. Ya lo hemos visto, ¿no? O sea, ya hemos visto que cuando los mercados se alejan de la competitividad, los resultados empiezan a ser muy malos. ¿Ok? Empiezan a tener firmas que pagan muy mal y además firmas que producen muy poco. ¿Okay? Eso va con el entorno a productividad. ¿Okay? Entonces, las autoridades tienen que buscar esos dos objetivos para lograr reducir pobreza y desigualdad. También está, ¿cómo se llama? Entonces, hay que buscar soluciones. Bueno, vamos a hablar de esto de los riesgos. Ya vamos a hablar más adelante del tema de cómo piensa esta gente el tema de los riesgos. Porque eso son una cosa que a veces como uno de lo laboral no lo ha pensado, pero eso son importantes. Porque básicamente la gente no quiere entrar al mercado laboral y contribuir a la seguridad social porque considera que el mercado es deficiente. ¿Okay? Que el Estado, o el mercado es deficiente o el Estado es deficiente. O sea que básicamente hay alguna de las dos áreas que la gente tiene muy poca confianza. Después la otra sugerencia que la gente hace, que tiene todo el sentido del mundo, es decir, bueno, hay que tener una postura política neutral con respecto a cómo la gente se gana la vida. ¿A qué viene esa anotación? Lo que está diciendo es, miren, y lo dice en el primer capítulo del libro, señores, la mayoría de la gente no trabaja en relación de dependencia. Dejen de armar un sistema que asume que la gente trabaja en relación de dependencia.
O sea, no tiene ningún sentido, vamos. O sea, la gran mayoría no trabaja en relación de dependencia. Entonces, arme un sistema adaptado a eso. De hecho, de que hay mucha gente que no gana en relación de dependencia. Entonces, arme un sistema que se adapte a cada persona. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. Adapte el sistema legal a la realidad en la que vive cada país. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo esta guía, nada más. ¿Okay? O sea, lo que dice es, tenga bien un diseño, ¿okay? En función de, de cómo la gente se gana la vida y cómo se lleva a cabo en ese mercado. Por ejemplo, tributación de los asalariados frente a los autónomos. Esto tiene que ser lo mismo. O sea, a mí me da igual si usted trabaja en relación de dependencia o quiere trabajar como autónomo o independiente, la carga tributaria debería ser la misma, por ejemplo. Que eso ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque si no, ustedes están generando un mercado distorsionado. O sea, están haciendo que la gente se quiera inclinar definitivamente por una figura laboral. Y no, y la idea debería ser, no, vamos a dejar que todo el mundo quiera trabajar como quiera, pero la carga para todas las personas tiene que ser más o menos parecida. ¿Ok? Realmente, siendo que los que más tienen, más paguen, pero que no dependa de la figura laboral que la gente elija. O sea, las cargas deberían ser parecidas. ¿Okay? Y obviamente, la gente entra, ¿ok? Y sale del mercado laboral, lo cambian de su estatus laboral, pero debería pasar que la contribución tiene que ser igual para todos los trabajadores. Esa debería ser la meta. ¿Ok? Esa es la idea de que haya una neutralidad. Haya una neutralidad en el sentido que más o menos todo el mundo contribuye igual independientemente de cómo esté trabajando. ¿Mm? Y obviamente hay que evitar, y eso es difícil, este es uno de los grandes problemas que también, por ejemplo, hay en Colombia, no favorecer a ningún sector económico. Eso es complejo. Eso es complejo. Casi siempre en todos los países se toman decisiones de que tal sector es prioritario. Y pongan en blanco qué sector es, cada país toma decisiones. Y eso también incluso cambia de gobierno a gobierno. Entonces imagínense cuando si ustedes han favorecido ese determinado sector económico, eliminar ese favorecimiento después es complejo. ¿Okay? Entonces, si no, suena muy bonito decirlo acá, pero en la práctica es complejo. Vamos a hablar de bastantes puntos al respecto. ¿Okay? Por ejemplo, por darles un ejemplo sencillo, ¿qué sugerencias han surgido a lo largo del tiempo en Colombia? Por darles un ejemplo, por ejemplo, el salario mínimo, que es lo que acabamos de hablar recién. En el salario mínimo había muchas sugerencias sobre cómo modificarlo para que precisamente se baje la informalidad. Una extrema sería reducirlo, no aumentarlo, es difícil. Esto es muy difícil, estamos hablando puntos acá en el aire, porque por ejemplo esto es por constitución. ¿Okay? No, además está en la constitución. O sea, entonces es complejo. Es complejo. O tener varios salarios mínimos, que también sería un lío, porque también la constitución dice que hay un salario. Entonces también es complejo. También se podría flexibilizar esa actualización, quizás. O sea, tratar de decir, bueno, cambiemos la forma en la que se actualiza. O lo pongamos en pausa un tiempo, no sé. O sea, hay muchas alternativas, sí. ¿Cómo establecer esos varios salarios mínimos? Ahí la gran pregunta. O sea, el tema es, o sea, lo que dice lo técnico es que habría que adaptarlo a la productividad de cada zona de cada zona de Colombia. Pero eso técnicamente significaría bajar el salario mínimo en muchos lugares. La Constitución, de nuevo, no lo permite. ¿Okay? Es complejo. También se podría hacer por tamaño de firma, ¿okay? O por región, o sea, o por ambas. ¿Okay? Pero todo eso asume que sí o sí te tocaría bajarlo en ciertas zonas. Y eso es complejo, porque la Constitución es una sola, para todo el país. Es complejo. Sí. Pero aparte de eso, sí, se baja la salario en ciertas zonas, donde haya lugares que te den salarios. Sí y no. Porque vos estás pensando en un solo lado de la moneda. Vos estás pensando de la gente que va a trabajar, de la gente que pone empresa. La gente que pone empresas pues, va a poner empresas ahí donde los salarios son bajos. Exactamente. Exactamente. O sea, porque, ¿qué pasa? O sea, es como que lo tenés que pensar así. O sea, vos sabés que los salarios van a ser bajos, pero seguro vas a conseguir trabajo. O sea, porque la tasa de desempleo no es la más baja. Entonces, hay equilibrio general. Hay que pensarlo así. Los comercios en México, los precios y el costo de vida de actividad se Exactamente.
Y ahí es donde viene la otra gran pregunta. Bueno, pero ¿cómo establecemos eso en cada lugar? Eso no es fácil. ¿Quiénes serían las figuras negociadoras en cada lugar? ¿Y en qué nivel se fija? Entonces, todas esas discusiones son... Y además estamos hablando del aire, porque el otro gran problema que va a tener es la Constitución. O sea, tenés una barrera institucional ahí gigante, pero suponiendo que vos no la tengas, incluso ahí tenés 1000 incógnitas que se abren. Pero millones. O sea, y está la preocupación que vos decís de alguna gente, para otra gente te dice sí, pero también, por ejemplo, las zonas francas son un buen ejemplo de éxito, digamos, en donde se bajan un montón las cargas tributarias para generar empleo y en esas zonas francas de Colombia hay muchas más empresas y actividad económica que en las otras. Entonces, también es cierto que sí que funciona. Pero solo con las zonas francas, que es un tema tributario, no de salarios. Pero yo creo que con salarios no se funcionaría también. Por de vuelta, tenemos la barrera constitucional. El tema de la flexibilidad de parte Ujú. porque siempre está toda la discusión de la flexibilidad laboral, Ujú. que se hizo desde hace muchos años atrás. Y el principal meollo ha sido también pensar con el sistema pensional, porque nosotros por normas solamente podemos cotizar al salario mínimo. Claro. Ahí también nace un poco la propuesta de los PERS, que eran un servicio. Sí, sí. Entonces, bueno, siempre se ha satanizado un poco el tema de la flexibilidad por los derechos de los trabajadores. Sí. Y ese tipo de cosas, pero no sé cuándo el Banco Mundial establece si establece solamente eso en términos de salario o también en relaciones laborales, porque es distinto. Claro. No, después está el tema, por ejemplo, qué sé yo. Estos son generales, o sea, esto no lo dice el Banco Mundial. Estos son como sugerencias que han surgido en la literatura de los papers en Colombia. Que los economistas han dicho. O sea, los abogados obviamente quizás no opinen igual. Flexibilizar, digamos, qué sé yo, se podría flexibilizar, por ejemplo, para los que hubo líos al respecto, por ejemplo, con la gente que es practicante. La gente que es practicante, ¿se le debía pagar un mínimo o no? Entonces ha habido tuvo una hora en la última reforma laboral. O, por ejemplo, los jóvenes, a la gente que tiene menos de, qué sé yo, 25 años, ¿se le debería permitir pagarle por debajo del mínimo o no? Y así sucesivamente, digamos. Porque con la nueva reforma laboral que se pretende, finalmente una empresa preferiría monetizar antes que pagar. Exacto. Y de hecho ya hay evidencia clarísima de que muchísimas han elegido la monetización. Para los que no sepan, digamos, hay una normativa que establece que sí o sí las empresas tienen que contratar practicantes del SENA. Pero pueden tener dos opciones. En vez de no contratarlo, pueden pagarle al Estado por no contratarlo. Eso se llama monetización. Bueno, después de la última reforma laboral, que básicamente obligó a las empresas que tenían que pagarle un salario mínimo, muchas decidieron directamente monetizar, porque era más rentable, ecuaciones, en sumas y restas, monetizar antes de contratar a esas personas. Y eso, o sea, al Estado no se le viene re bien porque es plata que le entra, digamos, pero para el practicante del SENA no le funciona, digamos, ¿ok? Por eso yo le digo a la gente, hay que pensar que de ambos lados hay gente optimizando. O sea, ustedes siempre como economistas piensan eso. De ambos lados hay gente optimizando. ¿Okay? La empresa también optimiza. O sea, minimiza costos, o sea, así de simple. Después hay otra idea en línea con lo que me mencionaban recién, bueno, ¿en qué nivel lo fijamos? Porque es el tema, digamos, o sea, en la teoría les dice a ustedes más o menos unas ciertas guías sobre cómo fijarlo. En general nunca hay una línea, en la práctica nunca hay un parámetro claro, que yo, podría ser la línea de pobreza, pero no sé, hay gente que le parece eso indigno o es antiderecho, o como que la quieran llamar. Entonces es complicado establecer ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, que esa es una que la leí también de la admisión de empleo, para los que algunos quieren que les pase la admisión de empleo, es interesante ese documento, que dicen algo buenísimo, me pareció buenísimo, dicen, usar el salario mínimo solo como salario mínimo. Eso suena tonto, pero es súper importante. Salario mínimo significa, la palabra asume una relación de dependencia. Entonces, lo que está diciendo eso es, mire, use el salario mínimo solo para la gente que trabaja en relación de dependencia. O sea, básicamente no lo use para ninguna otra cosa en todo el país.
O sea, básicamente que si la gente trabaja como autónomo, entonces no importa, que gane por debajo del salario, del monto del salario mínimo debería ser completamente irrelevante, porque no están ganando un salario, están ganando un ingreso laboral. O sea, ajuste la regulación a eso. O sea, básicamente lo que dice esa misión de empleo, a la conclusión que llegó a la misión de empleo, que era un grupo de gente que hace mucha economía laboral, hay que desatar las posibilidades de formalizarse de la relación laboral que uno tiene. Esa es buena idea. Esa es buena idea. Y eso básicamente, y no es tan, ¿cómo decirlo? No necesita tantos cambios institucionales. Porque usted puede dejar igual el salario mínimo, pero ajustar el resto de la regulación de la economía al hecho de que hay un montón de gente que gana por debajo de ese monto y listo. Y haga una adaptación. El problema es que Colombia tiene una serie de malas ideas implementadas, como el hecho de decir, no, si usted gana por debajo del mínimo, usted está exento de todas las obligaciones, digamos, laborales. O sea, eso no es buena idea. Pues bueno, hay ideas entonces de flexibilizar las cosas para adaptar y reducir, pero no son fáciles, ninguna de estas es fácil de implementar, ninguna. Y de hecho, bueno, de hecho estamos en el año electoral. Fíjense que el movimiento este con el último aumento fue súper peculiar, porque bajo principio había un montón de gente escandalizada con el aumento, pero ahora que ya está el aumento, entonces todo el mundo dice no lo toquemos al aumento. O sea, es bien peculiar eso. O sea. Entonces hay que pensar un poco, no solo en lo económico, sino a veces también en lo político, o sea, en los incentivos. Vamos a hablar de eso también, porque eso es complejo. Es complejo. Otra cosa, dice, que acá por eso les digo que es interesante elaborar también porque empieza a tocar otros temas. La estructura de financiamiento de los programas deben seguir las mejores prácticas fiscales. La gente que se mete en estas cosas de mercado laboral y además de informalidad, sí o sí termina gravitando hacia cosas fiscales. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que uno de los grandes determinantes son los impuestos a la nómina. ¿Ok? Entonces hay que hablar un poco sobre impuestos. A uno le gusta o no le gusta, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos impuestos a la nómina tengan sentido? Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces, lo que dice la práctica fiscal, dice, mire, usted lo que debería hacer es reservar los impuestos a la nómina para cubrir esas cosas que suceden en el mercado laboral. ¿Ok? O sea, básicamente lo que estoy diciendo ahí, usted debería, o sea, eso como de vuelta, yo creo que lo había mencionado en la otra clase. Eso es un tema de base gravable. Entonces, dentro de la base gravable, usted está grabando la nómina. Dentro usted tiene empleado y empleador. ¿Ok? Entonces, usted debe, lo que está diciendo esto es, usted debería grabar a lo que esté involucrado en ese mercado, en esa negociación y nada más. ¿Ok? Nada más. Entonces, por ejemplo, lo que se hace cesantías, o sea, o aseguramiento contra el trabajo, ¿ok? Esto es cesantías. La pérdida por ejemplo, salud, la pérdida de la capacidad de generar ingresos, o envejecimiento, esas pensiones, todo eso sí debería cubrirse con impuestos a la nómina. Porque eso involucra a ambas partes, digamos, involucra al empleado y al empleador. Eso sí tiene, eso básicamente la práctica fiscal dice, eso sí tiene sentido. Eso cúbralo con. Podemos debatir, y obviamente eso se dedica a la gente fiscal, cuál es la tasa óptima de cada cosa. Obviamente, eso sería otro tema. Por ejemplo, hay unas clases que creo de énfasis que es política fiscal. ¿Okay? Pero podría hablarse específicamente como un tópico impuesto sobre la nómina. En el momento que usted ya se quiere meter en las cosas sociales, de equidad y demás, use impuestos generales. No se meta, no mezcle estos dos campos. Eso es lo que dice la práctica fiscal. Usted debería involucrar solamente lo que tenga que ver con empleado y empleado. El resto, use otros instrumentos. Entonces, por ejemplo, fíjense que de todo lo que estoy hablando, acá no estoy hablando nada de impuesto a la renta. Digamos, impuesto a la renta no entra acá, eso entra dentro de impuestos generales. Porque los impuestos generales son los que se consideran impuestos directos a la persona o indirectos también. Entonces ahí, por ejemplo, podría entrar renta, entonces a las personas naturales, a las personas jurídicas, o IVA, ¿ok? Listo, digamos. Entonces hay otras herramientas que usted puede usar, pero no use impuestos a la nómina. Eso es lo que dicen las prácticas fiscales. No use impuestos a la nómina. Vamos a hablar por qué. Porque básicamente eso, si usted llega a eso, entonces básicamente elimina el elemento fiscal. ¿Okay? O sea, básicamente lo que la gente siente como carga. Porque recordemos todos esos elementos que estábamos hablando.
en general la gente puede tener muchos incentivos a pagar impuestos a la nómina, tanto empleado como empleador, porque sienten que eso pueden ser beneficios presentes, ¿cómo se dice? Presente, diferido o contingentes. Tienen que pensar eso. Presente, diferido o contingente. Presente salud, diferido es pensiones, contingente cesantías. ¿Okay? O ARL, ¿okay? Que es contingente a que ustedes les pase algo. ¿Okay? Entonces, si ustedes se abocan a solamente esos ítems, la gente sí va a querer pagar esos impuestos y va a demandar que se los paguen. ¿Okay? Viceversa. O sea, que la gente sí lo siente como beneficio. Si la gente siente que son impuestos, la gente sí va a empezar a evadirlos. ¿Okay? Sí va a querer, tiene más incentivo de evadirlos. Ese es el punto de esto. Entonces, sí. Solamente la política pasiva de empleo, que subsidio al desempleo. Ah, ok. Partes, De- constituye obviamente el impuesto a la nómina, ¿cierto? Pero ya sería no un impuesto, subsidio. Subsidio. Como la norma te establece por lo menos una aportación continua. Ok. Entonces, pues yo me estoy aportando desde mi punto de vista porque es de cuántas veces. Entonces, y esa política la aplica más que todo el sistema de compensación. Pues obviamente hay como unos requisitos de unos cursos, bla, 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 pero eso podría salir de acá. ¿Pero qué es lo que estás pensando exactamente? ¿Subsidios? Sí, porque es un subsidio a la nómina, es un Ah. subsidio, perdón, que me cubre en la eventualidad que pierda el trabajo. Por eso básicamente es otra como si fuera cesantías o seguro contra el desempleo. Sí, sí, sí. O sea, no, vos podés pensar cesantía que sea financiado de esta forma, ¿ok? O el Estado, eso vamos a hablar enseguida, puede, con impuestos generales, quizá armar un fondo para subsidios de desempleo. Eso sí podría ocurrir. Es aparte, o sea, solamente tú vas con tu cartica y dices, Sí. pero este particularmente tú simplemente aplicas a la Ujú. compensación Sí, y cuando te revisan el historial sabes sí, ese es diferente, ese es diferente. Sí, sí, sí. Es complementario y ese es más nuevo. Sí. Yo creo que eso cómo funciona, si mal no recuerdo, es un sistema diferente a cesantías. Es un sistema complementario que entra dentro de las cajas de compensación. Tengo entendido que lo que como funciona es que lo que hace la caja de compensación usa la parte de que vos aportaste a la caja de compensación y de ahí creo que sacan la plata. Sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, caja de compensación es un bicho raro. Porque ahí es raro porque la caja de compensación te da un montón de cosas. El tema es lo que decíamos el otro día. ¿Qué tanto el trabajador disfruta de eso? Es buena pregunta. Es una pregunta bien. Pero bueno, pero hablando de esto, del tema de... Porque es el chiste, ¿no? Que es sistemas de ahorro y aseguramiento. Hay que pensar eso. Que estas cosas son cosas de ahorro y aseguramiento. Entonces es interesante este otro trabajo que ellos mencionan en este libro, referenciando al otro libro, que yo no lo había pensado, honestamente, la verdad que me pareció buenísimo la idea. Dicen, ¿cómo hacemos un buen sistema de aseguramiento a nivel país? Esa idea está buena. Porque, claro, uno no piensa en esto, digamos, cuando normalmente está en mercados laborales. Es todo el sistema de seguridad social en general de los países son sistemas de aseguramiento contra riesgos. El tema es, ok, pero en una economía hay miles de riesgos. De hecho, hay un montón de gente que se dedica a seguros precisamente por eso, porque hay miles de riesgos en una economía. El tema es, ¿quién debería cubrir esos riesgos en una economía? Esa es la pregunta. Entonces, lo que hizo esta gente del Banco Mundial, está en un trabajo del 2019, si lo quieren leer a ese documento, acá voy a hablar solamente de la síntesis, y él dice, no, mire, usted lo que puede, dice, hay cosas que usted debe garantizar un mínimo para todo el mundo. Entonces, estas son cosas que son muy costosas para todo el mundo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sí debería estar garantizado directamente para el Estado, para todo el mundo, y debería financiarse básicamente con impuestos generales. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ellos piensan cobertura y financiamiento en estos círculos. Eso está bueno en esto. ¿Ok? Entonces, ellos dicen, entonces ahí entran mínimos que ustedes deberían garantizarle a toda la gente. ¿Ok?
Por ejemplo, ahí es donde hay argumentos para decir, usted debería garantizarle a toda la gente, por ejemplo, una pensión mínima. Por ejemplo, porque hay un tema de que todo el mundo, entonces, un mínimo, ok, puede ser, digamos, podría ser, pero hay que financiarlo de los impuestos generales. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si usted lo financia con impuestos generales, entonces la carga para cada persona se vuelve muy chiquita. Después tenemos cosas que pueden ser más graves, ¿ok? Y tienen algún costo social. Entonces, eso obliga a que la gente sí lo financie. O sea, no es con impuestos generales, sino con impuestos particulares. Entonces, acá es un sistema, por ejemplo, de actuarialmente justo, digamos, esa es la palabra clave. Entonces, acá ustedes ya tienen el sistema pensional. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que obligar a que la gente cotice por arriba de ese mínimo garantizado, que es lo que estaba en el primer punto, pero tiene que hacer que la misma gente se autofinancie con eso. ¿Okay? Entonces, es interesante porque acá ya en este paréntesis dice, miren, acá lo que usted está tratando es cubrir a la gente contra la pobreza. ¿Okay? Acá es cuando usted ya se está queriendo salir de la pobreza. ¿Okay? Entonces, esto es lo mínimo que debe garantizar el Estado, por lo menos para la no pobreza. Saliendo de la no pobreza, pasemos a este lado. Entonces, ahí ya empezamos a hablar de otras escalas. Después dice, mire, a medida que usted ya dice, estos son pérdidas grandes y algún costo social. Y después hay cosas que son más, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Más infrecuentes, digamos. Entonces, por ejemplo, catástrofe, qué sé yo, ustedes pueden suponer que se cae un edificio, un incendio, una inundación, etcétera, etcétera. Entonces dice, no, mire, eso es mejor, bueno, excepto en el caso de la inundación, hay que pensar caso a caso. Es mejor que usted arme un mercado, ¿ok? Un mercado, o mixto, o público, para un mercado para la protección contra esos riesgos, ¿ok? Entonces dice, por ejemplo, los seguros de vida, qué sé yo, lo que le digo, o sea, coberturas que hay un mercado siempre de esos tipos de riesgos, eso tiene que ser o público o privado, pero tiene que haber un mercado para eso, pero no es obligatorio. Es incentivado, eso es nudge. Nudge es incentivado, o sea, no mandatory. Mandatory es que hacen que todo el mundo tenga que cumplir. Y después, al último, dice, ustedes sí ya tienen cosas que pasan pocas veces y tienen unos costos sociales mucho más bajos. ¿Okay? Por ejemplo, que una empresa se quiebra. Eso sí tiene, o sea, la empresa se quiebra, la gente queda desempleada, pero los costos sociales, especialmente si la empresa no es tan grande, no es tan grave, digamos, para todo el mundo, entonces eso debería ser privado, puramente privado. ¿Okay? Puramente privado. Porque no es algo que afecta a la sociedad. Afecta al individuo, a la empresa, pero no afecta a la sociedad. Eso tiene que ser 100% privado. O sea, no incentiva a nadie. No obliga a nadie. Bueno, es súper interesante cómo un poco el tema del riesgo moral. Sobre todo porque los tienen en esa primera cama, ¿cierto? Sí. ¿Dónde está la parte de riesgo moral? Acá. Safeguarding against moral hazard, sí. O sea, me parece súper interesante porque saben que los agentes sí están muy propensos a hacerlo. Claro. Pero todo Sí. porque nadie nos está supervisando el esfuerzo que estamos realizando en cada área. Entonces, No, y creo que también lo están pensando por el lado del moral hazard, por ejemplo, lo que mencionamos el otro día. Si vos sabés que vos vas a tener una pensión mínima garantizada, bueno, vos tenés incentivo a no cotizar, porque vos decís, si total el Estado me va a cubrir. Lo que dice acá es, bueno, usted, si el Estado te puede garantizar hasta un mínimo. Pero si vos querés más de un mínimo, bueno, ahí sí te tengo que generar todos los incentivos para que sí cotices. Exacto, sí. O sea, Verifico ya después. exacto. Entonces, este esquema está bueno. O sea, está bueno pensar como la guía de cobertura de riesgos. Que uno, como le digo, muchas veces uno no piensa. ¿No? Pero de nuevo, hay toda una profesión. Creo que ¿cómo son los específicamente lo que hacen? Es actuarios. El actuario, lo que se dedica a su vida, el actuario, es a calcular cuánto le cobran a la gente por sus riesgos. De eso vive el actuario. Entonces el actuario puede dedicarse al actuario a casi cualquier cosa porque tiene que riesgos cubre. Y ya, listo. Entonces sigamos hablando.
Bueno, hablando de esto ya de los riesgos, ya acabo de estar hablando de los riesgos. Otra cosa, se pueden hacer, porque yo también me quedé pensando esto, bueno, ¿cómo se logra esto de la taxa moral? Y de eso dicen, mire, si usted hace puros cambios administrativos, pues yo te digo, bueno, pero esto es muy complicado muchas veces. Y ellos dicen, no, mire, o sea, con puros cambios administrativos, o sea, cambiar un poco la gestión, usted logra grandes mejoras. Y hay bastante evidencia al respecto. Si quieren, les consigo un paper súper interesante, que era básicamente, creo que les decían a la gente, creo que eso fue un experimento en Argentina, que le dijeron, mire, usted puede, porque en Argentina usted tiene gobierno nacional, provincial y municipal. Y allá el gobierno, cada uno tiene bastante autonomía. ¿Ok? Entonces lo que pasa, le pasa a mucha gente que tiene que pagar los 3 impuestos por separado. ¿Ok? Entonces hubo un experimento que se hizo allá con la gente del PIB y eso se volvió súper famoso y todas las empresas, las entidades lo empezaron a implementar. Le empezaron a decir a la gente, no, mire, nosotros le vamos a ofrecer 2 opciones. O usted hace cada pago por separado, ¿ok? O le damos un botón y paga los 3 juntos. Fue un experimento, digamos. Que resulta que el 99, una cosa loca, digamos, de gente elegía pagar los 3 juntos de una sola vez. O sea, a veces con cosas muy simples se pueden mejorar las cosas, porque la gente lo que quiere es sacarse de la cabeza el problema de los impuestos. ¿Ok? Entonces, con mejoras sencillas como esa de modernización y capacidad administrativa, obviamente aplicación a la ley también, pero yo creo que las cosas sean eficientes, la gente en general lo ve como un valor percibido rápido. O sea, que yo, por ejemplo, supongan que ustedes quieren ir a pagar el impuesto y en vez de demorarse un día entero, se demoran 5 minutos, dicen, o sea, voy a pagar mis impuestos siempre. Entonces, estas cosas son importantes. Eso puede reducir mucho los costos de transacción del cumplimiento. ¿Okay? Y la participación normalmente a nivel más razonable, porque de nuevo, la gente, si usted obliga a la gente, pero además hacen que esa obligación sea a costo cero, las cosas se hacen más fáciles. ¿Okay? Y el costo de estas cosas es bajo. ¿Okay? Porque básicamente lo único que están haciendo es que las cosas sean fáciles para las personas. Ese es el punto de estas cosas. Y la otra, que esta sí me parece más difícil, el tema de la confianza y la credibilidad. ¿Okay? La confianza y la credibilidad. Bueno, y hablar cuando uno está en campaña política, cada cosa salen a prometer y uno como, pero eso no es real, digamos, o sea, a ver, y uno sabe, digamos, uno que sabe un poco más dice, pero eso no es real, digamos, lo que usted está diciendo, bueno, es el problema de la confianza y la credibilidad. ¿Okay? Obviamente, si en general la gente va a estar más dispuesta a cumplir la obligación y pagar impuestos si creen que la otra gente también está cumpliendo. ¿Okay? Los ciudadanos en general de Latinoamérica no ven a esas entidades, a esas instituciones con confianza, lo ven con mucha desconfianza y por eso la gente no quiere pagar. ¿Ok? En general, ¿qué es lo que se ha encontrado? Especialmente la gente pide, ha hecho mucho trabajo al respecto, ha encontrado que básicamente si se puede usar mucho la tecnología, ¿okay? Y ofrecer buenos servicios, en general eso aumenta mucho la confianza del público. ¿Okay? Muchos gobiernos, no solo los gobiernos nacionales, sino gobiernos muy locales, cuando logran implementar mucha tecnología, ya, como les digo, hacer un botón, o sea, que está fácil, la gente le vuelve a ganar confianza al Estado. ¿Okay? Entonces, eso como principios. Este libro solamente menciona unos principios. Después se ponen más en concreto, que tampoco me parece mal. Y dice, bueno, pero nos pongamos lo aterricemos un poco más a estas ideas. Las ideas son muy generales, sus principios. Dice, bueno, nos olvidamos un segundo, está bien la postura de ellos, se nos olvidó por un segundo porque lo que les digo, en toda la literatura esta hay un debate sobre si productividad es informal o informalidad lleva a productividad. O sea, eso es un lío. Ellos dicen, pero en general, si usted tiene menos informalidad, usted aumenta productividad. Sin lugar a dudas. Eso no hay problema. Entonces, ¿por qué? Porque principalmente hay ventajas de la formalización como el acceso al crédito, práctica empresarial moderna, oportunidades para la actividad y todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo esto, que ya lo hemos visto 1000 veces, no lo voy a repetir, básicamente cuando la gente, tanto empresas como personas están formalizadas, todo funciona mucho más suave, todo más fácil.
Entonces, obviamente, hay tres objetivos que ellos se plantean. Dice, bueno, hay que hacer que la gente valore, entonces, estar formalizado, para participar. Hay que mejorar el poder de negociación de los trabajadores y hay que aumentar las capacidades del gobierno. Más o menos las mismas cosas que hablamos recién, solamente que acá va llevado a tierra. Entonces, ¿cómo se puede hacer que la gente valore participar? Pero vamos a lo concreto, no hablemos de técnica, eso es lo que están diciendo ellos. Entonces dice, bueno, lo que hay que hacer es que la gente quiera participar y que esa participación sea mejor que evadir. Básicamente que el costo de ser formal, que el valor de ser formal sea mejor al ser informal. ¿Cómo se puede lograr? Básicamente, como de nuevo, reducir los impuestos a la nómina y reducir los costos de la formalidad. Básicamente es baje lo máximo que puedan los impuestos, la parte de impuestos, eso ya lo hemos mencionado. Pero además los costos, que eso sí no lo hemos mencionado. Por ejemplo, los trámites. Eso está más que sobrediagnosticado, que hay que eliminar los trámites, o que hay que eliminar por ejemplo, los permisos y demás, o que por lo menos sean el costo lo más bajo posible. O sea, si hay algún permiso que sea barato y rápido formalizarse. Si usted da a la gente no solamente el costo es bajo, sino se lo hace tedioso, eso es lo que hace en Doing Business del Banco Mundial, o sea, la gente no se formaliza. ¿Okay? Entonces, y básicamente, entonces, dejar solo el impuesto a la nómina para financiar cobertura de riesgo. Eso lo acabamos de ver. ¿Okay? Lograr que la relación entre prestación de las cotizaciones sea lo más clara posible. Por ejemplo, es muy difícil para la gente, el grueso de la gente, entender, por ejemplo, si cotiza tanto, cuánto va a ser su pensión. Eso es bien difícil, hacerle entender a la gente. Entonces hay que hacer que sea lo más claro posible, ¿ok? Lo más claro posible. Y obviamente si están cotizando a salud, ¿cuál es la cobertura de salud? ¿Okay? Entonces hay que hacer que las cosas sean lo más claras, claridad y eficiencia. Si ustedes no son claros, si es como muy complicado, la gente no se cubre. Y además, lo que hemos hablado en la clase pasada es eliminar esas continuidades. ¿Ha visto que veíamos que esos saltos que había en los impuestos, evitarlos a toda costa? ¿Okay? Unificar todas las obligaciones, ¿okay?, de todos los segmentos, ¿okay?, de la población activa. O sea, básicamente que todo lo que le digo, que asalariados y cuenta propia, todo el mundo sea lo mismo. Y obviamente, eliminar todos los requisitos que sean posibles, ¿ok? Por ejemplo, que el seguro de desempleo y cobertura de discapacidad, o sea, por ejemplo, que a la gente, digamos, tenga sentido bueno, pasa que hay seguros que obviamente tienen que tener lo que es el periodo de carencia. Entonces es complicado, hay que tratar de hacer que la gente, por ejemplo, si ustedes le dicen a la persona, usted tiene que pagar durante un año su seguro de salud para recibir salud, bueno, mucha gente no lo va a hacer. Entonces hay que tratar de que apenas la gente pague salud ya te cubierta. Igual que la discapacidad y demás. Que pensar cómo hacemos que la gente sienta rápido los beneficios de ser formal. Si la gente los ve muy lejanos, no se va a formalizar. Eso es lo que está diciendo esto. ¿Sí? Y obviamente, lo otro que me parece muy interesante, este punto, yo no lo había pensado, dice, mire, todas estas herramientas que en línea con lo que hablábamos recién del tema de la cobertura de los riesgos, hay cosas que en unas sean públicas, en unas hay otras que sean privadas, pero en general trate de buscar un mix también si es necesario. Tenga cosas públicas, tenga cosas privadas. Trate de buscar lo mejor de ambos mundos, ¿ok? Dependiendo del riesgo, el ahorro y el riesgo que está queriendo usted cubrir, ¿ok? O sea, entonces no es como que prima lo público sobre lo privado, sino que depende de qué estamos hablando, de qué ahorro y seguro estamos hablando. Entonces, trate de adaptar esta recetario, bueno, es un recetario, es como una guía, a cada país que estemos hablando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, buscar sistemas pensionales y de salud que sean mixtos, que no sean ni 100% privados ni 100% públicos. Lo que la evidencia demuestra es que esto es mejor idea, ¿okay?, que tener uno solo público o solo privado. ¿Okay? Típicamente, ¿por qué? Porque típicamente el sector privado es muy eficiente pero muy inequitativo, mientras que el público es muy equitativo pero cero eficiente. Entonces hay que buscar un balance entre las dos cosas. ¿Cómo se logra el balance? Haciendo las cosas un poco más mixtas, ¿okay?, buscando un balance entre ambas cosas. Mejorar el poder de negociación, eso ya lo hemos visto, por obvias razones, ¿okay?
tenemos que tener instituciones en general que supervisen la competitividad de mercado de productos y mercado de factores. Eso sí hemos visto por qué. Hemos visto que cuando hay monopsonio, hay monopolio, los resultados son peores. Entonces, lo que dice la práctica es, para lograr que el mercado sea competitivo, tú tienes que poner una institución en su lugar que se ocupe de que no pase ni lo uno ni pase lo otro. Ahí es donde, por ejemplo, en el caso colombiano, entra la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, por darle un ejemplo. Entra la Superintendencia Financiera, y así sucesivamente. O sea, en todos lados hay alguna organización, alguna institución que se ocupa de lograr estas cosas. ¿Por qué? Porque lo que tratan de hacer es que el mercado sea competitivo. Cuando no hay competencia, los mercados sufren y la gente sufre. ¿Ok? Eso es lo que dice todo esto. Entonces, fortalecer las capacidades de las autoridades, inclinar la balanza a favor de todos los trabajadores en general, si es posible, obviamente. No a favor de unos trabajadores, ese es el otro gran problema. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el problema que traen muchas veces, a pesar de que las intenciones sean buenas, el problema que generan a veces los sindicatos. Los sindicatos terminan beneficiando a los sindicados. ¿Okay? Y muchas veces terminan dejando desplazada a la gente no sindicada. Entonces ahí hay un lío. ¿Okay? Vamos a hablar también de eso más adelante. Obviamente hay que invertir en estructuras de gobernanza, que se dice, sólidas, transparentes. Suena bonito, pero es difícil. ¿Okay? Por ejemplo, instituciones de negociación colectiva. Eso, ahí donde entran, obviamente yo dejaría esto más al lado de los abogados, cómo ustedes arman leyes o regulaciones en general que permitan la mejor negociación colectiva posible. Eso no es fácil, ¿ok? ¿Por qué? Porque bajo la gente que hace derecho laboral, ¿qué es negociación colectiva? ¿Ok? ¿En qué momento empieza la negociación colectiva? ¿Tiene que haber un sindicato o no? Por ejemplo. Es una gran discusión entre ellos. ¿Qué se considera? Negociación colectiva, por ejemplo, ¿son 5 empleados con un empleador? ¿O son 10? ¿O son 20? ¿O son 50? ¿Tiene que haber un sindicato formalizado, sí o no? ¿Puede haber más de un sindicato al interior de una empresa, sí o no? Y así, o sea, se abren miles de preguntas. Pero no nos vamos a meter nosotros en ese tema. Así que quédense tranquilos. Pero sí tienen que tener como faro el tema de la negociación colectiva. Y eso sí es una meta que la gente sí quiere. ¿Okay? Que haya esa negociación colectiva. Más salarios mínimos en línea con la productividad. Obviamente con todos los problemas que esto puede traer en la realidad, pero esa debería ser la guía. ¿Okay? Esa debería ser la guía. Gane de apoyo a los ingresos de las personas que tienen su empleo, lo que mencionaban recién, seguros de desempleo, por ejemplo. O flexibilizar las restricciones normativas sobre los despidos, eso también es otra guía buena. Porque ¿cuál es el otro? Vamos a verlo de todas formas en las instituciones laborales, pero básicamente en general cuando hay demasiadas rigideces, o las empresas no tienen mucho incentivo a contratar, o se quedan con los trabajadores más improductivos, ¿okay? Hay varios problemas que eso trae. Si ustedes tienen demasiadas restricciones a la contratación. Veamos un panorama rápido del salario mínimo. Gráfico, me parece divertido. Por eso lo puse. El KITES, ya que me estaban hablando hoy de KITES, del ratio de KITES. El ratio de KITES es el nivel del salario mínimo dividido en el salario mediano de las economías. Es súper interesante, fíjense la suerte súper variada que hay en la región. Por ejemplo, acá tenemos, creo que el que se fue súper arriba fue Honduras, como por acá. Uy. Bueno, hoy en día en Honduras la informalidad está como en el 80%. O sea, hay tantas consecuencias. Y después tenemos otros casos que van casi que en constante. El que me llamó también personalmente la atención fue el de Argentina. Y esto tiene que ver principalmente con la inflación. ¿Sí? Básicamente en la Argentina hay tanta inflación que se fue al piso el salario mínimo. Y de hecho el gobierno actual no tiene cero intenciones de subirlo, por obvias razones. De hecho quieren flexibilizar mucho más el mercado laboral, a ver si les funciona. Esto va a ser interesante porque ellos acaban de aprobar una reforma laboral que es bastante flexible. ¿Y ya funciona eso para generar más contratación? Esa es gran pregunta. ¿Okay? Sería buen caso de estudio. ¿Okay? ¿Quién sabe? Entonces, ampliar la cobertura de la población con número de identificación personal único. Bueno, esto es aumentar las capacidades del gobierno. Perdón, me estoy adelantando. Aumentar la capacidad del gobierno.
¿Cómo se puede mejorar la capacidad del gobierno? De un montón de formas que no son tan costosas. Por ejemplo, que todo el número tenga un número personal de identificación. ¿Ok? Y utilizarlo en todos los registros de todos los sistemas de información. Parece trivial, pero no es tan trivial. A mí me parece rarísimo eso de tener cédula y root. O sea, ¿para qué las dos cosas? Una sola. Yo, por ejemplo, tengo cédula y root que son completamente diferentes. Yo, a ver, tienes un número único, ya, ¿okay? Es más fácil. O sea, machan todas las bases de datos y todo es más sencillo. Y eso es, el costo de eso es cero. ¿Cuánto puede costarse eso? El costo de eso es tendiendo a cero. O sea, es pura gana de poner a los ingenieros que hagan las cosas bien y listo. No es costoso. Garantizar interoperabilidad y verificaciones cruzadas de los sistemas de información. Eso que les estoy diciendo parece como re básico, pero es súper raro, digamos, porque a ustedes les ha pasado que las compañías los llaman a ustedes y le dicen, pero si yo ya hice ese trámite hace 3 semanas, digamos, o sea, ¿cuál es el sistema de información de ustedes, digamos? Y si es una empresa privada, imagínense las públicas, digamos, y uno dice, ¿cuáles son los sistemas de información que manejan ustedes? Están completamente desconectados el uno del otro, o sea. Y obviamente hay un montón de tecnologías digitales, o sea, toda esa IA, pues parece que el Estado, o sea, el sector privado se está demorando, pero el Estado creo que está haciendo un paso tortuga con esto de la IA, digamos, o sea, porque hay un montón de tecnologías que se pueden servir para bajar todos los costos, ¿ok? Y que la interacción con los organismos sea más dinámica. La cosa tiene que ser rápida, digamos. Es que uno siente que la entidad gubernamental está allá. O sea, uno le da. Aumentar la velocidad y calidad de los servicios. Eso es medio trivial, pero es importante. Y obviamente tomar las medidas contra la corrupción. Eso ya lo hemos mencionado. Entonces, bueno, y lo último que vamos a cubrir en esta presentación, y con esto doy por terminada la clase de hoy y esta sección. Esto ya me meto un poco en la política, pero es una parte importante. Sí, me entiende. Caso perfecto, sin dar nombres. ¿Por qué? ¿Por qué en todos lados se insiste en los impuestos a la nómina? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque como que el recetario que le dice a uno es, mire, no es buena idea, pero ¿por qué los países insisten en las malas ideas? Bueno, porque básicamente, ¿por qué? Porque básicamente, ¿qué dicen las buenas prácticas? Le dicen, mire, a medida que maduran los planes, los sistemas de seguridad social, usted básicamente tiene mucho envejecimiento, las tasas del impuesto a la nómina se pueden volver muy elevados y perjudiciales. Eso es lo que dice. Entonces, en general es mejor, si usted quiere grabar la economía, o sea, recaudar bien, fiscalmente hablando, es mejor tratar de lo que se llama mutualización de riesgo y la inclusión social. O sea, básicamente, si usted es mejor tenerla, o sea, eso son prácticas fiscales, por eso le digo que esto está muy mezclado con lo fiscal. Si usted tiene una base gravable lo más amplia posible, la carga que sostiene cada persona es mucho menor. ¿Okay? Entonces, ahí hay un poquito más de inclusión, eficiencia y equidad. Es eficiente porque es más grande la base y es equitativo porque la base también es amplia, entonces la cargan a todo. Realmente hay que elegir quién carga con más peso. Pero cuanto más amplia la base gravable, mejor. ¿Ok? Obviamente, supone progresividad, lo que acabo de decir. ¿Ok? Entonces, básicamente, todo el riesgo, porque es otro punto. El otro problema en las cosas fiscales es, que la gente no considera, es la base gravable puede fluctuar a través del tiempo. Si es fija, es más segura. ¿Okay? En cambio, entonces, dentro de una misma economía, usted tiene cosas que fluctúan y cosas que no. Entonces, ¿qué les dice el principio de finanzas? Digamos, diversificar riesgos. Entonces, tenemos que grabar cosas que fluctúen y cosas que no fluctúen, cosa de diversificar el riesgo. ¿Ok? En cambio, la gente no le gusta hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué a la gente no le gusta? Porque el impuesto sobre la nómina es una fuente de ingresos que se dice independiente y segura. O sea, lamentablemente a uno le guste o no le guste, la gente que normalmente empieza en relación de dependencia se mantiene en relación de dependencia y las empresas, especialmente las medianas y grandes,
rara vez se quiebran. Entonces, típicamente, esa es una base gravable segura para el Estado. O sea, es casi que ingreso seguro. ¿Ok? Entonces, hay demasiados incentivos a grabarlo, precisamente porque un ingreso estable. ¿Ok? Entonces, el riesgo para el Estado es más fácil grabarlo. Es menos cíclico, ¿ok? Es menos cíclico que otras bases. Por ejemplo, imaginen el IVA. El IVA, por ejemplo, depende mucho de que la gente compre cosas. Si usted está en una recesión, digamos, la gente deja de consumir cosas, entonces la base gravable se va al piso. En cambio, la gente sigue cobrando su sueldo todos los meses, a menos que despidan a todo el mundo, obviamente. Pero entonces, la gente ve a los impuestos de la nómina como una base más, o sea, el Estado, desde el punto de vista del Estado. El Estado lo ve como una fuente más fácil de dónde sacar plata. ¿Okay? Bueno, si en una recesión echan a todo el mundo, eso no es cierto, pero en general pasa. ¿Okay? Y luego creo que esto me parece interesante, pero esto es político. Esto es político. Típicamente, de nuevo, como es detrás de los impuestos a la nómina, uno supongan contribuciones. Entonces, como la nómina, hay dentro de la nómina, hay contribuciones, la gente no le gusta que eso se vaya a tocar porque la gente asume que eso puede haber detrás prestaciones. ¿Okay? Entonces dice, bueno, si suben los impuestos a la nómina, me van a dar más prestaciones. Si me bajan los impuestos a la nómina, la gente presume que va a haber menos prestaciones. Entonces a la gente no le gusta eso. Entonces dice, no, deje todo tal cual, no lo toque, y para que todos los gobiernos, independientemente del color político, me sigan dando las mismas prestaciones. Eso se llama disuasión política. Entonces, muchos políticos son muy reacios a querer tocar los impuestos a la nómina porque sienten que va a haber, como lo que se dice en inglés, pushback, como rechazo a esas reducciones. Sí. No tanto por el tema de las transacciones, pero actualmente con el argumento de campos de crédito, de que se habla sobre tomar recursos, por ejemplo, peso, evidentemente, pero hay confianza para los que estamos contribuyendo, pues de alguna forma eso es seguro. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Porque primero uno pierde credibilidad, porque eso no debería tocarse. No, de todo lo que estamos hablando, más que entra en esto, eso entra dentro de la parte institucional. ¿Okay? La gente, o sea, que esa es buena pregunta, digamos, cuando uno piensa en instituciones. En general, la gente cuando habla de instituciones piensa en algo que es firme, que es previsible. Por eso, en general, pues, especialmente nosotros, no en otras latitudes, pensamos en la Constitución. Las constituciones en general no piensan que son cosas inamovibles, a pesar de que cada tanto se reforman. Entonces, cuando hay inestabilidad institucional, uno asume, entonces eso no le gusta a la gente. Entonces, esas decisiones un poco arbitrarias terminan generando incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, eso le genera desconfianza a la gente. Y cuando hay desconfianza, entonces la gente deja de aportar. Porque dice, no, es que, o sea, yo entré con las reglas A y usted ahora las reglas son B. O sea, entonces usted me está cambiando las reglas en la mitad del juego. Entonces, obviamente eso no le gusta a la gente que le cambien las reglas en la mitad del juego. A menos, obviamente, como le digo a todo el mundo, a menos que las reglas les beneficien a uno. Esa es la duda, digamos. Yo sí toca seguir haciendo los aportes. Entonces, hasta qué punto Sí. Y al mismo tiempo, por ejemplo, se estaba revisando la posibilidad de la diversidad forzosa también. Si uno ya la otra carga de la manera que está pues sería como. Sí, ahí uno entra en todo el debate, digamos, bueno, y por eso lo que dice todo, bueno, no solo la literatura, sino que en general dice, no, mire, usted tiene que tomar decisiones por consenso, ¿ok? Tiene que escuchar a las partes, o sea, ya estamos hablando de democracia, ¿ok? Ya no estamos metiendo en lo político. Y lo que pasa es que en toda democracia hay intereses de todos lados, entonces habrá que ver qué parte tiene razón y qué parte no, ¿ok?
En todas esas decisiones de política pública casi siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. O sea, lamentablemente. O sea, eso es así. Lo que uno espera en las decisiones públicas es que la ganancia por medio sea superior. Pero sí, es cierto, eso genera incertidumbre, sin lugar a dudas, y puede terminar teniendo el efecto contrario. Es el gran miedo que siempre hay. ¿Okay? Y pasa en toda la región, desde México hasta Argentina, digamos, que las decisiones esas tan arbitrarias, esos cambios tan drásticos, muchas veces son contraproducentes porque generan aversión al riesgo, y lo que yo les decía la otra vez, mucha gente lo que termina diciendo es irse. O sea, cuando el pivot se mueve demasiado, la gente se va. Estoy cansado de que el pivot se mueva tanto, me voy. Entonces, la estabilidad institucional sí puede ser muy importante. Súper importante. Por ejemplo, por darle un ejemplo, el tema de los impuestos a la nómina, pero con una gobernanza débil, este tipo de cosas, esto puede, tiene el fenómeno que se llama captura de estados. ¿Okay? Que hay un grupo de gente que se vuelve casi que dueña del Estado, entonces ese es el otro gran problema. ¿Hay otras razones para resistencia? Hay más razones, digamos. Entonces, en general la gente se aguanta más el aumento en cotizaciones que aumentos en otros impuestos. O sea, estoy seguro que si el día de mañana quieren poner un impuesto más a la nómina en vez de subir el IVA, la gente está más dispuesta a aguantarse un más impuesto a la nómina que un aumento en el IVA. En general pasa. ¿Okay? O impuesto a la renta. La gente tampoco le gusta pagar más renta. Dice, no, impuesto a la nómina, y como que a la gente se le vuelve como ruido blanco, digamos, el impuesto a la nómina. Y obviamente las cotizaciones están muy influenciadas por representantes de trabajadores y empleadores en relación a los demás impuestos. Entonces, básicamente, esta es la gente que sale a hablar cuando quieren tocar los impuestos a la nómina, pero nadie más. Nadie más. En cambio, en los otros impuestos que ustedes quieren grabar, sí habla todo el mundo. Entonces, lograr consensos es más difícil. ¿Okay? En cambio, como están solamente estos dos grupos, bueno, ahí es más fácil atacarlos, porque son menos. ¿Okay? Y obviamente, las cotizaciones son muy atractivas para los políticos en general, porque son una base gravable, estable, sólida y preestablecida. Y los políticos siempre quieren financiar sus políticas públicas. Entonces, estos son fuentes de ingresos seguras y estables para financiar gasto público. Entonces, también hay incentivos políticos para esto. Entonces, hay un montón de incentivos ahí que van en contra de querer bajar los impuestos a la nómina. Y entonces es complicado, ¿okay? En la práctica. Entonces, llego hasta acá es donde vamos a llegar. Entonces, sí, todas estas cosas son muy bonitas en la teoría. Ese es el punto de todo esto. Y uno conoce la teoría, pero llevarlo a la práctica muchas veces complejo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se tiene que llevar a la casa. O sea, entender los problemas, pero resolver los problemas, eso en la práctica, dadas todas las restricciones institucionales, políticas y demás, es complejo de resolver. ¿Okay? Entonces, no hay básicamente soluciones mágicas, ¿okay? En términos de política pública. Entonces, llego hasta acá. Recuerden que este miércoles, examen para los de pregrado. Si quieren venir de maestría, pueden venir, pero no hay exámenes para ustedes. Si quieren tomar el examen extra, digamos, por deporte, digamos, lo pueden hacer. Están ejercicios modelo ahí en Teams, háganlos, me pueden preguntar mañana, pueden preguntar, no durante el examen, en el examen no respondo preguntas. Es hasta el momento del examen, en esas 2 horas no hay pregunta, porque siempre hay uno. O sea, no les respondo nada. No levanten la mano en medio del examen. Pues le voy a decir, bajen la mano. Ya, esa va a ser lo que le voy a decir. Se bajen la manito. No se pregunta nada durante el examen. Antes del examen sí. ¿Sí? Entonces, no pregunten nada. Ahí están los ejercicios. ¿Tienen más dudas? ¿Tienen más dudas? Pregunten. Pero no me pregunten nada durante el examen, porque no les responde nada. Así de sencillo. Y no me vean feo durante el examen. ¿Sí? Pongan, profe, el ejercicio está mal planteado. Bueno, listo, ya. Pero, listo. Entonces, les espero el miércoles. Pero si tienen de nuevo dudas, preguntas, consultas, me buscan.